En este video vamos a ver qué hacer cuando se calienta el motor del auto. Para esto tenemos que entender bien cómo funciona este indicador de temperatura. Cuando está en esta posición está marcando que el motor está frío. Cuando está exactamente aquí a la mitad es la temperatura de trabajo del motor. El indicador siempre debe de estar exactamente a la mitad. Una vez que esté funcionando y todo está en orden, cuando por alguna razón se empieza a elevar la temperatura, como hasta por aquí, se considera que ya es un sobrecalentamiento. Aquí lo que debes de hacer es orillarte y apagar el auto y esperar a que se enfríe. Por ningún motivo debes de seguir trabajando el auto así, porque va a seguir subiendo la temperatura hasta llegar a esta zona en donde prácticamente ya tienes que reparar el motor porque ya se desvieló o se partió el empaque de la cabeza por la alta temperatura. Entonces vamos a ver qué procede una vez que ya se enfrió el motor. Una vez frío el motor, tienes que revisar si tu nivel de anticongelante está al nivel. Aquí te marca la L, significa low, es bajo, nivel bajo, y aquí pues es full, lleno. El anticongelante debe de estar hasta aquí. Si lo revisas y está hasta aquí, pues tienes que, en dado caso de que tuvieras menos, tienes que revisar si hay fugas en algún lugar y identificarla y llenar el depósito hasta el nivel. Ya enseguida pones en marcha el motor otra vez, va a agarrar su temperatura de trabajo y justamente cuando llegue el indicador a la mitad tiene que encender ese ventilador. Si no entra el ventilador, tu problema va a ser ese. Aquí, ¿qué puedes hacer? Tienes dos opciones. La primera es identificar el ventilador del radiador, que es ese que acabamos de ver. El mío está aquí. Entonces viene siendo este. Lo quitas y lo vas a puentear con un cablecito, con un cablecito vas a meter una punta del cablecito aquí, vas a meter una punta aquí y la otra acá, y ese ventilador tiene que funcionar. Si tu relevador es de los cuadrados, tienes que conectar las puntas en el 30 y el 86. Entonces vamos a conectar una punta aquí y la otra acá. Te subes al carro y vámonos, si ese es el problema. Entonces, esa es una opción. Si el problema viene siendo como eléctrico. Si tu problema es el sensor si tu problema es el sensor de temperatura, que viene siendo este que tengo aquí, lo que tienes que hacer, la prueba que se le hace al sensor de temperatura es desconectar el conector, y al desconectarla debe de encender el ventilador.
Lo que pasa es que al desconectarse no manda la señal a la temperatura, a la computadora. Y la computadora, para protegerse, lo que hace es prender el ventilador. Prende el ventilador y al encenderse pues ya sabes que el defecto está aquí. Entonces nada más tienes que cambiarlo. Podrías tener el auto así, pero no es correcto porque te va a consumir más gasolina. Y yo creo que no. El sensor vale es barato. Entonces vas a gastar más en la gasolina que en el sensor. Entonces, si no fuera eso, tienes que revisar el termostato. El termostato está aquí. Tienes que quitar estos dos tornillos. Tienes que quitar este y desatornillar la manguera. Y ya ver si muchos de los autos ya no tienen termostato. Entonces si destapas y abres y no tiene termostato, entonces tu problema es otro. Si lo tiene, es muy probable que esa sea la falla. Es la falla más común del sobrecalentamiento, casi siempre esta de aquí. Entonces se supone que debes de tenerlo, ponerle uno nuevo porque por cuestiones de que el carro te dé un mejor rendimiento y cuestiones de esas. Se supone que debes de tenerlo, pero mucha gente se los quita y así los deja y ya. Entonces, si suponiendo que abras aquí y no tengas termostato, tienes que seguir revisando. ¿Qué vas a revisar? Que no tengas alguna fisura en el sistema de refrigeración. Si por ejemplo aquí tienes una cuarteada, pero se alcanza a escapar mínimamente una que otra gotita, en todos modos el carro agarra temperatura porque está perdiendo la presión. Se está despresurizando, entonces se sobrecalienta por eso. A mí me pasó que ese taponcito de ahí, que se ve aquí, se me fisuró. Tenía una fisura. Casi no se veía, le salió una gotita o dos, pero estaba fisurado ese tapón. Entonces por ahí, de repente, se calentaba el auto de repente nomás, y yo no sabía ni qué onda. Hasta que una vez tronó. O sea, un día yo perdía presión y no veía, salían dos gotitas y pues yo no me daba cuenta hasta que de tiro empezó a aventar más refrigerante. Pues ya lo que hice para salir del paso fue ponerle silicón automotriz a ese mismo, porque andaba en un rancho. Entonces le puse el silicón, lo dejé como 2 horas porque en lo que me iba de ahí ya medio secó. Alcancé a llegar a mi casa, compré el taponcito y quedó listo. Pero puede ser una fisura de aquí, de alguna manguera, de esta de acá, alguna por donde pasa el refrigerante, o también podría ser el taponcito. Es parte del sistema de refrigeración. A veces ya no sella bien o no deja de hacer su funcionamiento, pues, y tienen que cambiarlo. También deben de revisar que no esté oxidado, que se levante la valvulita. ¿Qué más? Podría ser también el radiador en sí, que el radiador esté tapado, esté sucio. A veces cuando usan agua se crea óxido y por esos canales pues corre el agua o el refrigerante. Entonces si usas agua, pues con el óxido se hacen como piedritas de sarro. Entonces ocupas, para saber si es esto, necesita checar la temperatura de las dos mangueras. Aquí hay una manguera arriba y
por la parte de arriba del radiador, y hay otra hacia abajo del radiador, que viene siendo esta. Debes de checar esta manguera y esta, suponiendo que tienes el termostato. Debes de checar esta manguera y checar esta, y debe de tener esta una temperatura y esta otra, una fría y otra caliente. Si las dos están iguales, quiere decir que el radiador está tapado y hay que purgar el sistema. ¿Cómo lo purgas? Pues destapando desconectando esta manguera, la de abajo. Algunos radiadores tienen su taponcito para purgar el sistema, pero otros no tienen. Entonces, si no los tiene, pues quitas una manguera, el chiste es que salga todo, limpias todo, tratas de que quede lo más limpio, sopletear y ya. ¿Qué más podría ser? Si tu ventilador, hay ventiladores eléctricos y ventiladores de clutch, esos vienen en las camionetas. Los ventiladores de clutch funcionan con un gel que se hace, con la temperatura se hace como duro y engrana al motor para refrigerar más. A veces ese clutch en esos ventiladores, cuando ya no funcionan, es cambiar el clutch. No hay de otra. No hay que puentear aquí o hazle esto, no. Ahí se cambia el clutch y se acabó. Y pues ya, yo creo que serían las causas más comunes. Serían las causas más comunes de el calentamiento del carro.